buenos días con todos y bienvenidos. Muchas gracias por estar presentes en esta charla magistral que el día de hoy nos convoca a un día más de capacitación y donde tenemos el agrado de contar con Jesús Ramos, quien también es parte de nuestro staff docente. Y el día de hoy nos va a traer una charla muy interesante sobre el tema de servicios intragrupo. Pero antes, pues para quienes todavía no nos conocen o los que están ingresando por primera vez, déjenme presentarlos para que nos conozcan, sepan quiénes somos. Bien, entonces, ¿qué es Quantum Consultores y quiénes somos? Nosotros somos una firma de auditoría y consultoría que al día de hoy ya tenemos 19 años en el mercado y que estamos dentro del ranking internacional Leaders League. Estamos posicionadas como una firma de auditoría y consultoría altamente recomendada y también con el respaldo y auspicio de la Universidad Continental, quien avala todos nuestros programas académicos en la escuela. Contamos pues con nuestra CEO, que es Marisol León, y también con Rosana Montalto como socia de la institución. En nuestra labor de contribuir con la responsabilidad social empresarial, hemos formado esta línea de negocio llamada Quantum Escuela de Negocios, con la finalidad de llevar capacitaciones de primer nivel al alcance de todos, donde ofrecemos planes de suscripción que contienen. Nosotros les entregamos capacitaciones permanentes, van a recibir charlas magistrales, van a recibir cursos en diferentes materias, contables, laboral, tributario, de coaching y liderazgo, que se van a dar de manera permanente todos los meses. Asesorías personalizadas que están a cargo de nuestros asesores en cada materia. Tenemos asesores específicamente para la materia laboral, para la materia contable, tributaria. Así que aquel caso, aquella situación que tú como profesional independiente, como profesional que trabajas en una empresa, creas que tiene un grado de dificultad, que no lo pueden atender o no lo pueden resolver, pues aquí en Quantum Consultores tenemos a los asesores especializados. Tenemos también eventos gerenciales, banco de preguntas y respuestas almacenadas que se van actualizando constantemente y que muchas veces les permiten absolver cualquier duda o consulta similar solamente recurriendo a nuestro banco de consultas. Realizamos talleres especializados todos los meses, que sin duda pues parten desde temas coyunturales o actuales que forman parte de nuestra capacitación permanente. Reuniones de networking que les van a permitir conocer profesionales en el ámbito de su interés, alertas y jurisprudencia diaria que se recibe todos los días, una plataforma e-learning 24/7, es decir, van a estar ustedes conectados a las diferentes capacitaciones y diferentes cursos eh, desde su suscripción que se han venido dictando y que se dictan todos los meses. Y por supuesto, una plana docente de primer nivel. También ofrecemos programas de especialización en diferentes materias. Hemos comenzado el día viernes con un programa de especialización en tributación empresarial, la sexta edición, totalmente renovada, un programa que parte directamente en toda la parte casuística, toda la parte de aplicación, que en definitiva pues nos va a ayudar en toda su vida profesional, ya sea que seas independiente, ya sea que seas un trabajador directamente de una empresa. Esta es una edición totalmente renovada. Hemos iniciado recién el viernes, así que si por ahí estás interesado todavía en matricularte porque tenemos la segunda sesión el día de mañana, pues de todas maneras puedes contactarte con uno de nuestros ejecutivos para poder iniciar tu matrícula. Y bueno, prepárense pues para vivir la experiencia única de ser nuestros suscriptores y de poder tener esta capacitación permanente, actualización diaria y toda la información correspondiente al ámbito en el cual ustedes trabajan. Pues como les comenté, el día de hoy nos convoca esta charla en servicios intragroup, aspectos esenciales para evitar reparos y el test de beneficio, donde nos acompaña Jesús Ramos Ángeles, quien es socio del estudio TORN, Echandía, y Lima Abogados, jefe del área tributaria. Ya Jesús Ramos está en la sesión con nosotros. Buenos días, Jesús. Y permítanme pues presentarlo antes de poder iniciar la sesión el día de hoy. Él es experto en tributación empresarial e internacional con amplia experiencia en planificación fiscal y fiscalidad de la economía digital. También es abogado con maestría en finanzas y derecho corporativo y formación en tributación de grupos económicos. Además es profesor en tributación internacional y economía digital en diversas universidades y expositor internacional. Es reconocido en rankings especializados como Chambers and Partners World,
Tax y de Legal 500, colaborador del Banco Mundial en temas fiscales y actualmente socio y jefe del área tributaria en TOR Echandía y Lima, abogados con experiencia previa en KPMG y TechStrike. Entonces, muchas gracias Jesús por acompañarnos el día de hoy en esta mañana, donde pues tenemos ya muchas personas conectadas que están ansiosas de poder escucharte y que nos puedas hablar sobre este tema tan interesante el día de hoy. Pues voy a dejar de compartir para que puedas iniciar. Listo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias Miriam por la presentación y gracias a todos por su tiempo, por supuesto, y esta disposición para esta mañana, en la cual estamos tratando un tema tan, yo diría tan crítico y tan interesante para la Fiscalía Internacional, para la Fiscalía Intergrupo, pero en general para las empresas que tienen operaciones convinculadas al día de hoy y que tienen que afrontar en el día a día este devenir de lo que es básicamente el contacto con SUNAT a través de la fiscalización. Así que el día de hoy, no sin antes volver a agradecer la invitación de Quantum y por supuesto de todo el equipo presente y desde luego de los asistentes, lo que quiero que ustedes se lleven el día de hoy es una visión 360 de por qué es tan importante, tan fundamental y tan crítico una planificación fiscal preventiva de las operaciones intergrupo. Para eso, en primer lugar, hablemos sobre operaciones intergrupo. A ver, realmente no es tan complicado el tema. Las empresas son vinculadas y entre esa vinculación tienen operaciones entre sí. La vinculación implica que hay una falta de oposición de intereses. Si yo, por ejemplo, le digo a uno de ustedes, le preguntaría si alguno de ustedes sería capaz de prestarle una cantidad X de dinero a su padre o a su madre, seguramente alguno me diría sí, por supuesto. Y si yo le preguntara si le cobraría intereses, lo más probable es que me diría que no. Pero si yo en este momento te dijera que me prestes a mí $1.000, seguramente me dirías, oye, anda gordito a otro lado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la vinculación implica una confianza y una alineación de intereses en las cuales perdemos la perspectiva del mercado. Mientras que en las operaciones entre partes no vinculadas o no relacionadas, el mercado aparece entre la fluctuación de la oferta y la demanda. La construcción del precio es precisamente eso, la interacción de los agentes económicos en la construcción de la maximización de sus beneficios. Esto es muy simple. Tú te vas a cualquier centro comercial, a cualquier tienda, a un mercado y ¿qué quieres? Comprar lo más barato posible en la mejor calidad que puedas. Y el que te vende quiere venderte lo más caro posible lo que está vendiendo. Es decir, cada uno busca maximizar su propio beneficio. Pero cuando las operaciones son como parte de empresas que tienen vínculos económicos, vínculos afectivos, vínculos comerciales, vínculos contractuales, vínculos financieros, esta noción de mercado en plena competencia desaparece. Y ahí es donde entran las reglas de precio-transferencia. Las reglas de precio-transferencia son un régimen fiscal del impuesto a la renta creado en los 50, pero muy vigente hasta el día de hoy, por supuesto, evolucionando constantemente, a través del cual se establecen reglas específicas para recrear ese valor de mercado que se hubiera dado de manera natural en condiciones de competencia y que tributariamente es importante porque precisamente puede generar el traslado de beneficios, la pérdida de recaudación y eventualmente daños a las bases imponibles. Esto se produce por una situación muy sencilla. Si es que una parte vinculada le presta un servicio a otra parte vinculada, esa operación podría ser subvaluada o sobrevaluada dependiendo de diversos factores y como consecuencia de ello generar una menor imposición o una mayor imposición. Como los países tienen diferentes regímenes fiscales y cada tasa impositiva puede variar, y de hecho, dentro de un mismo país podría haber diferencias impositivas. Por ejemplo, en el Perú hay una diferencia impositiva entre el régimen fiscal agrario con el régimen fiscal minero, el impuesto a la renta del régimen MIPE tributario, el régimen general o el RER, el impuesto a la renta de zona franca de la Amazonía, en fin, hay dentro de un país diferentes regímenes tributarios y dentro de los países también. Y además hay tratados tributarios internacionales, incentivos fiscales, etcétera. Toda esta dinámica, toda esta dinámica de opciones tributarias generan oportunidades de planificación fiscal que las compañías pueden aprovechar de manera válida seguramente en la medida que haya sustancia, transparencia, fehaciencia, documentación, business purpose, etcétera, pero que muchas veces han generado problemas de asignación de valores, han generado distorsiones en los precios. Y es ahí donde las reglas de precio de transferencia buscan reconducir esta construcción del precio para encontrar el precio de mercado, ¿ok? Ese es el fondo de este asunto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo esto ya lo conocemos, ¿no? Las reglas de precio de transferencia buscan encontrar un valor de mercado y esa sería la base imponible tributaria. Por ejemplo, si yo pacté una operación a valor 100, pero su valor de mercado según precio de transferencia, es decir, el valor que hubieran pactado partes no vinculadas, partes independientes, en situaciones comparables, no hubiera sido 100, sino hubiera sido 150,
para fines del impuesto a la renta, ¿qué valor voy a usar? 150. Esa diferencia la adiciono a nivel de la declaración jurada del impuesto a la renta y pago mi impuesto que debí tributar bajo arm's length, bajo condiciones de plena competencia. Eso lo conocemos. Pero cambió el enfoque. Hacia el año 2013, octubre de 2015, BEPS fue un plan establecido por la OCDE con la intención de reconducir la forma en que se estaban llevando a cabo los sistemas fiscales internacionales. Y esto se originó producto de una serie de pérdidas económicas en la crisis subprime del año 2008-2009 que ocasionó la necesidad de reconfigurar el sistema fiscal internacional. Esta reconfiguración se produjo y se patentó en el Perú el 31 de diciembre de 2016 con una serie de decretos legislativos que entraron en vigencia el 1 de enero del 2017. Desde el 1 de enero del 2017 hasta hoy, todos estos cambios internacionales que buscaban dotar de ciertas sustancia el ordenamiento fiscal entraron en Perú. Y cambió el chip, cambió la forma de pensar, cambió el paradigma. De un principio de precio-transferencia en el cual el valor de mercado en términos cuantitativos era lo esencial, a un modelo en el cual la sustancia sobre la forma es lo esencial. Es decir, si ustedes recuerdan antes del 2017, los precios de transferencia se suscribían casi exclusivamente en el Perú a establecer la cuantía, el número, la cifra, el valor de mercado. Y todos los esfuerzos de las áreas fiscales de las compañías eran determinar de la manera más sustentable ese valor de mercado. Y para hacerlo, obviamente, se recurría a una serie de mecanismos que permitían determinar, bajo métodos de precio transferencia, el valor o el rango de mercado bajo arm's length. Así que todos los esfuerzos de las áreas contables, fiscales, legales, tributarias de las compañías y financieras estaban enfocados en que el valor de operaciones entre partes vinculadas sea lo más cercano a lo que hubieran pactado partes independientes. Con BEPS, con este cambio de paradigma, se trastocó este principio. Y se llegó a un segundo estadio en el cual lo principal es una alineación en la asignación de beneficios y la creación de valor. Es decir, que independientemente del valor de mercado como cantidad y que esté cumpliendo con arm's length en términos económicos, deberíamos probar que las operaciones en su sustancia, en su sustrato, en su forma de prestarse, también cumplen con condiciones de mercado. Y esto no es tan difícil de creer. Por ejemplo, imagínate que yo te presto un servicio de asesoría y tú eres mi vinculado. Y yo te presto un servicio de asesoría por el cual te facturo $10.000. Imagínate cualquier número, ¿sí? Y estoy haciendo una fusión internacional de tu grupo económico. Pero mi aporte a tu grupo es simplemente decirte, creo que debes fusionarte y me parece que hay opciones tributarias para ello, ¿sí? De repente, por ser vinculados, tú me pasas la factura y me la pagas. Pero si tú no fueras mi vinculado, me dirías, oye, esa factura no vale tu trabajo. Esa factura no vale tu trabajo porque tú no has aportado valor, no me has dado soluciones, no me has dado estrategia, no me has dado realmente elementos que me permitan sentir que tú has creado valor en mi negocio para que tú me orientes en esta fusión, ¿no? Cambiemos el ejemplo. Imagina que una compañía le va a prestar de repente un servicio de traslado de personal a otra compañía del grupo y son vinculadas. Y el servicio consiste en un bus medio roto, con huecos en los asientos, en el cual traslada a 3 personas, lo lleva de un lugar a otro y le cobra 10.000 soles mensuales. Y por otro lado, una compañía de la competencia, una compañía no vinculada, prestaría el mismo servicio por 5.000 soles o por 8.000 soles o por 12.000 soles, da igual, pero en condiciones perfectas, con un bus en perfectas condiciones, asientos perfectos y traslado con chofer especializado. Ya no estamos cuestionando el valor de la operación. Nadie está cuestionando solamente si debería valer 10.000 o debería valer 1.000. Lo que se está cuestionando es si la transacción en sí misma cumple con estándares que hubieran pactado partes independientes para recibir un servicio. Esa sustancia es importante documentarla. Y por eso se cambiaron las guías de precio de transferencia y también se modificó la ley del impuesto a la renta para establecer reglas específicas que tuvieran que medir ya no solamente el valor de mercado como cuantía, sino el valor de mercado como calidad y sustancia de un servicio entre partes vinculadas. Ese es el cambio de enfoque, el cambio de paradigma. El problema es que esto no es nuevo. El problema es que esto tiene ya vigente 7 años y lamentablemente muchas compañías no lo han interiorizado. Yo he tenido este año muchísimos clientes en los cuales nos dicen aquí en el estudio, en Torne Chandía y Lema, nos dicen, Jesús, nos ha llegado una esquela de SUNAT para un test de beneficio. ¿Qué es eso? Y yo les digo, hoy hace 7 años que estamos hablando de eso, ¿no? Yo recuerdo haber estado en una charla en el Colegio de Contadores en el 2016, cuando recién salió esta norma y todavía no entraba a vigencia,
explicando el tema y desde ahí he dictado en cantidad de veces este tema y todavía sigo sorprendido de por qué hay tantas personas que no saben qué es el test de beneficio. Es como no saber tu causalidad del gasto, así de sencillo. Si tú eres tributarista, tienes que saber lo que es la causalidad del gasto. Ya, de la misma manera, si tú ves una compañía que tiene operaciones con intergrupo, tienes que saber lo que es el test de beneficio. El test de beneficio es una regla que entró en vigencia en el año 2017, el 1 de enero, precisamente con ocasión de este cambio de paradigma. Este contexto que les he dado es porque precisamente el decreto legislativo que creó esta regla se basó en esa razón, en el cambio de paradigma. El test de beneficio está regulado en el inciso I del artículo 32A de la Ley del Impuesto a la Renta. Y es una regla adicional a lo que normalmente serían las limitaciones para gastos y costos. Es decir, tú ya sabes que los gastos tienen requisitos para ser deducibles, que sean causales, que estén bancarizados, que sean fehacientes, que sean razonables, que sean proporcionales, etcétera. ¿No es cierto? Y tú ya sabes que los costos también tienen requisitos, que cumplan el principio de asociación contable, que estén bien sustentados, que tengan un costo conformado, etcétera. Todos estos requisitos siguen valiendo. Ojo, nadie está sustituyendo ni cambiando los requisitos que ya conoces para reducir gastos y costos, pero se le ha adicionado un nuevo nivel de probanza, una nueva regla que debes superar. Esa nueva regla es el test de beneficio, nombre que significa que tienes que pasar un examen que permita probar que el servicio que has recibido de una parte vinculada es igual o mejor en términos de creación de valor, en términos de proporcionar o una mejora del negocio, un mantenimiento de la posición comercial o una optimización del modelo de negocio que si hubiera sido una parte independiente. Dicho de otro modo, que si tú recibes un servicio de una parte vinculada, para que el servicio sea deducible como gasto o como costo, tienes que probar, no solamente conceptual, sino también documentariamente, y ahí está el reto, ¿correcto? Probar que el gasto que has recibido, el costo que has asumido, este servicio que has recibido, te permite mejorar tu posición comercial, crea valor, ¿ok? ¿Se acuerdan que hablábamos de la creación de valor? Este proceso es muy crítico porque las compañías requieren un nivel de documentación mayor al que antes tenían, porque para poder probar el cumplimiento del test de beneficio se requiere una serie de elementos que muchas veces no son fáciles de conseguir, ¿ok? Ahora, pongamos un ejemplo para que entiendan por qué el test de beneficio es importante y por qué es diferente a la causalidad. Imaginemos, ¿ok? En este momento, que una empresa está adquiriendo un nuevo ERP para configurar todo su sistema de control de producción. Un ERP, digamos, un SAP, ¿ok? Y luego de hacer este servicio, esta instalación, requiere adaptarlo a determinados módulos personalizados, regionalizados a sus diferentes áreas de la compañía. Y recibe dos propuestas de servicio. Una propuesta de servicio de una parte vinculada y una propuesta de servicio del propio SAP. SAP le propone hacer una actualización, un módulo, una adaptación a su proceso de negocio y le cobra 10.000. Y la parte vinculada le propone hacer lo mismo y le cobra 10.000 también. A ver, en primer lugar, en términos de cuantía, ambas cumplen con valor de mercado, ¿cierto? Porque SAP le está cobrando lo mismo que le cobra la vinculada, así que podríamos decir que el valor de mercado de la operación está en situaciones de comparabilidad con el valor de mercado que hubiera transferido una parte independiente. Así que el problema no está por el tema de la cuantía del valor de mercado para fines de precio de transferencia, porque la factura que yo recibiría de aceptar el servicio que me ofrece mi vinculada estaría al mismo valor que la factura que serviría de aceptar el servicio de la parte independiente. Hay una comparabilidad que permite decir que estamos en un rango arm's length, en un rango de plena competencia. Pero la pregunta real sería si independientemente de ese valor se cumple con el test de beneficio y si el gasto va a ser deducible. A ver, primero analicemos el requisito normal que tradicionalmente todos conocemos, que es la causalidad. ¿Habría dudas de que alguno de los dos supuestos no sería causales? En mi opinión, no. Independientemente que yo contrate a mi vinculada o contrate a esta parte independiente que es SAP, el gasto va a ser causal y nadie va a criticar que sea causal. ¿Por qué? Porque la causalidad únicamente busca determinar que la causa por la cual yo he adquirido un servicio esté destinada a generar una potencial o efectiva maximización de la rentabilidad, ¿no es cierto? Es decir, que esté destinado a generar rentas grabadas o que esté destinado a mantener la fuente productora de esas rentas, ya sea que esto se logre de manera efectiva o de manera potencial, directa o indirecta. Muy bien, tanto si yo contrato a mi parte vinculada para que me preste el servicio de configuración de este software, como si yo contrato a mi parte independiente,
nadie tenga dudas de que el servicio está destinado a generar renta grabada, porque evidentemente el software está destinado a la gestión del negocio. Así que independientemente de que yo contrate a esta parte vinculada o a esta parte independiente, sin duda alguna los gastos van a ser causales y por tanto ambos serían deducibles bajo este primer tamiz, bajo este primer nivel de causalidad, ¿ok? Si lo vemos desde el lado de la causalidad, ambos van a ser deducibles. Pero ahora veamos el test de beneficio, que cambia las reglas del juego. Si el gasto es causal en ambos niveles, no necesariamente ambos serán deducibles desde el punto de vista del test de beneficio. Si yo contrato a mi vinculada, podríamos decir que mi vinculada me puede prestar este servicio en igual o mejor condición que SAP desde el punto de vista de aportar valor a mi negocio. SAP, que es el propio creador del software que voy a adaptar, que es una compañía especializada en tecnología y que además conoce a la perfección su software, prestará el servicio en mejor calidad y con mayor valor agregado que mi vinculada de un grupo económico minero. Probablemente sí. Entonces podríamos decir, aunque contratar a mi vinculada para un servicio informático de adaptación de SAP es deducible porque es causal desde el punto de vista de la causalidad, no cumplirá el test de beneficio, porque no me va a aportar mayor valor ni me va a producir mayor beneficio o igual beneficio que el que yo hubiera obtenido de una parte independiente y en este caso de SAP. ¿Ok? Entonces, no va a ser deducible. Pero es causal, pero no es deducible por el test de beneficio. Sin embargo, cambiemos un dato en el ejemplo. Cambiemos un dato en el ejemplo. Imaginemos ahora que lo que sucede es que la empresa vinculada es en realidad una compañía especializada en tecnología del grupo. Es un grupo minero y dentro del grupo minero hay un Shared Service Center, una compañía especializada en IT. Y no solamente está especializada en tecnología, tiene personal de SAP contratado, ha tenido capacitaciones en SAP y lleva 15 años de experiencia adaptando SAP a nivel mundial en compañías del mismo grupo económico. Es decir, no solamente conoce SAP a nivel técnico, tiene gente que ha trabajado en SAP, incluso proviene de SAP, sino que además se dedica a adaptar SAP en compañías del grupo, o sea, de manera particular al giro del negocio. Si cambiamos ese pequeño dato, el test de beneficios se cumple, porque ahora podríamos decir, mira, contratar a mi vinculada resulta razonable, porque aunque mi vinculada no es la creadora del software, es una compañía que me puede aportar igual o mayor valor en el proceso productivo de mi negocio que el que me aportaría SAP, porque esta compañía está recibiendo un servicio de parte de una vinculada especializada en lo que yo estoy revisando y que por tanto podría generar mucho valor económico. Noten cómo un mismo caso con una variable de diferencia genera que el test de beneficio se cumpla o no se cumpla, pero en ambos casos el gasto era causal. ¿Qué podemos probar aquí? Dos consecuencias. La primera, la causalidad del test de beneficio no es lo mismo. Tú puedes tener un gasto causal y a pesar de eso no sea deducible por el test de beneficio. No se olviden, porque es un error típico de fiscalización. Mi gasto es causal, no es igual a mi gasto cumple test de beneficio. Y segundo, el test de beneficio se puede cumplir en una misma transacción o no cumplirlo. Es casuístico, que significa que lo que para alguien es un gasto deducible por cumplir el test de beneficio, podría no serlo para otra empresa. Va a depender del contexto económico, del giro del negocio, del modus operandi, de todas las condiciones coyunturales que estén alrededor de cada grupo económico. Ahora bien, el test de beneficio para cumplirse no es tan simple como un análisis conceptual como el que yo acabo de hacer. Por supuesto que tiene una metodología y pasos. El primer requisito para cumplir el test de beneficios es que sea necesario, pero sobre todo que se haya prestado de manera efectiva, ¿sí? Ojo, el requisito que me pide la ley es que se haya prestado de manera efectiva el servicio. Por tanto, lo que me están pidiendo es un grado de aseveración o de probanza mayor a lo normal. Nota que ese requisito no está en la causalidad, y eso es un tema que en fiscalizaciones muchos grupos económicos no llegan a entender. En la causalidad del gasto no hay ninguna norma que te diga que tú tengas que probar que el gasto se ha prestado de manera efectiva. De hecho, te hablan de la fehaciencia todo el tiempo, ¿no es cierto? Y la fehaciencia no significa probar que el gasto existe de manera indubitable, sino que es creíble a través de los documentos que prueban el gasto. Pero en el test de beneficio, los términos usados por la norma son prestación efectiva. Significa que yo debo probar de manera casi indubitable que se llevó a cabo el servicio en las condiciones que yo señalé, lo que hace que sea doblemente necesario la documentación del servicio. De lo contrario, me podrían cuestionar su existencia. El segundo requisito para pasar el test de beneficio es la duplicidad, que significa que mi gasto, el servicio que yo recibo del vinculado, no debería ser duplicado. Es decir, yo no debería poder contratar ese mismo servicio de una parte independiente o de un tercero.
porque de lo contrario no lo necesitaría. Es como decirte, voy a contratar un servicio de regalía de software a mi vinculada, pero también esa misma regalía de software lo contrato a un independiente. Si yo tengo esos dos servicios contratados, probablemente el de mi vinculada no sea necesario y esté por demás, porque para eso está el independiente. Entonces, la duplicidad supone que no va a pasar el test de beneficio a aquel servicio que está duplicado en la compañía y por tanto está de más. Las funciones de accionista supone analizar que el servicio por el cual te estoy facturando sea una actividad que yo hago a favor tuyo para aportarte valor y no una obligación que yo debería hacer gratis y que te estoy cobrando por ella para trasladar beneficios. Por ejemplo, esos son los típicos casos de compañías que cobran servicio de consolidación de estado financiero, servicio de junta de accionistas, servicio de aprobación y legalización de juntas de accionistas, etcétera, servicio de aumento de capital. Esos servicios no son servicios, son obligaciones societarias de un accionista que lo que están haciendo es trasladar a otra parte para recuperar costos a través de gastos, pero que en realidad no van a cumplir el test de beneficio porque no aportan valor y además porque son una obligación, no un servicio que tú recibes. Y por último, los beneficios. Para que un servicio cumpla con el test de beneficio, el beneficio que yo recibo, la creación de valor que yo genero, no debe ser incidental ni accidental. O sea, no debe ser algo de casualidad ni tampoco algo que pasó porque nadie sabía cómo iba a pasar, sino que realmente el servicio produce un beneficio buscado, un servicio que produce una creación de valor que es lo normal en su giro del negocio. Por tanto, si yo te presto un servicio de consultoría en minería, está esperándose que yo reciba un beneficio de ese servicio que por supuesto genere valor en mi negocio. Todo esto suena muy bien. El problema es que en las fiscalizaciones y en las auditorías hay que documentarlo. Y actualmente hay un boom de fiscalización sobre ese tema. La primera vez que yo vi una fiscalización sobre test de beneficios fue en el año 2020, plena pandemia, ¿sí? En el año 2020, en plena pandemia, la SUNAT inició algunas fiscalizaciones a inicios del 2020 sobre el test de beneficios, sobre todo a grandes grupos económicos y multinacionales. Y claro, tuvieron que congelarlas, recuerden, por la pandemia, y se retomaron hacia finales del 2020, inicios de 2021. Durante todo ese tiempo, las compañías que fueron fiscalizadas por test de beneficio el ejercicio 2017, que fue el primer año, tuvieron que lidiar contra nueva información que no conocían. Porque por un lado, las áreas fiscales del exterior de las compañías multinacionales tenían el problema de que su entendimiento del test de beneficio era distinto. Porque en términos globales, el test de beneficio que el Perú tiene no es el mismo que está a nivel internacional en la opción 8 y 10 del plan BEP de la OCDE. ¿Ok? De hecho, se parece, pero no es igual. Y en segundo lugar, porque el test de beneficio que tenemos en el Perú es hiperformalista, que ya veremos luego a qué nos referimos. Esto supone que en el Perú, para pasar el test de beneficio, requerimos mucha documentación que sustente el cumplimiento de estos requisitos. ¿Y qué pasa? Esta información realmente, en muchos casos, no depende solamente de la compañía peruana. En muchas ocasiones, el tener información que cumpla con el test de beneficio se ve impactada de la disponibilidad de información y la participación activa de tu vinculada. Y tu vinculada está muchas veces en el extranjero y muchas veces no te va a enviar la información porque sus leyes no lo permiten o porque su entendimiento del test de beneficio es diferente. Acá hay un tema conceptual importante. Cuando el Perú aprobó la ley que creó el test de beneficio, optó por un método no simplificado de test de beneficio. ¿Qué sucede? En el plan de la OCDE había un método general y un método simplificado. El método simplificado suponía una lista expresa de documentos y una lista expresa de métodos que tú deberías cumplir para que el gasto sea deducible. Y en cambio, el método general implicaba que tú documentases con libertad. ¿Qué sucede? La ley optó por el segundo método, por tanto, no hay una lista exacta de qué cosa yo debería tener. Y eso, aunque en primera medida no pareció un problema, lo es en la actualidad. Como les dije, la primera fiscalización que vi sobre test de beneficios fue el año 2020 sobre el año 2017 y hoy por hoy hemos visto muchísimas. Y en el camino hemos visto el nivel de exacerbado de información que pide SUNAT. Ya no solamente son fiscalizaciones, ahora también en el 2024 y el 2023 empezaron las esquelas. Y ya no solamente a multinacionales y grupos económicos grandes, a compañías de todo tipo. De hecho, yo te puedo asegurar que en el día de hoy no hay una compañía que haya presentado reporte local y que no tenga algo que ver con el test de beneficio. Y una compañía que presente el reporte local tampoco es una compañía principal contribuyente nacional, mega contribuyente multinacional. Es simplemente es una compañía que superó casi los 10, 11 millones de soles en facturación y que tiene operaciones intergrupo. Una compañía con más de 2.300 UIT y que presenta el reporte local de precio de transferencia
En su anexo 3 de ese reporte local, debería haber contenido cierta información sobre el test de beneficio. Información que proviene de, evidentemente, el estudio que se hace. Y sucede que muchas compañías ni han hecho el test de beneficio, ni tienen esa información en el reporte local y por tanto están desprevenidas y expuestas. ¿Qué sucede? En el marco de esto, se han iniciado fiscalizaciones, esquelas y ahora litigios, ¿no? Actualmente yo tengo, por ejemplo, reclamos, apelaciones, incluso en Poder Judicial, casos sobre test de beneficio, y te das cuenta la importancia de prevenir estas situaciones, porque resulta que además de ser necesario prevenirlas, no hay un estándar probatorio. Sobre esto voy a avanzar más adelante. Ahora, ha habido un cambio importante en el test de beneficio que deben conocer. Hace un par de meses, la SUNAT sacó un informe importantísimo sobre el test de beneficio que puede ayudarlos a gestionar este problema. Este informe, que es el 70-2024, señala que no se sujetan al test de beneficio los arrendamientos de bienes inmuebles y las licencias por regalías. ¿Ok? ¿Y por qué? La interpretación que hace la SUNAT es muy curiosa. Ella interpreta el término servicio en el contexto de la ley y dice lo siguiente. El artículo 32 de la ley habla de test de beneficio solo aplicable a servicios. Da igual si tu servicio te lo presta una vinculada peruana o una vinculada del extranjero. Da igual si tu servicio es por un solo o por 30 millones de soles. Da igual si es en soles o es en dólares y da igual si es un costo o es un gasto. Lo único que importa es que sea un servicio y por tanto no aplica a la venta de bienes ni operaciones con bienes. La SUNAT dice, bueno, ¿qué significa servicio en el marco del test de beneficio? Y interpretándolo, recurre a la fuente de interpretación de las guías de precio de transferencia y llega a la conclusión que la OCDE entiende como servicio una actividad. Y una actividad implica un hacer. Así que concluye que solamente puede entenderse como servicios en el marco del test de beneficio las prestaciones de hacer. Y por tanto, no las prestaciones de dar con carácter temporal o las prestaciones de ceder bienes. Y en consecuencia, en un arrendamiento no aplica el test de beneficio. Porque en un arrendamiento hay una cesión de bienes a título temporal que deben ser devueltos. Hay una dar temporal. En una licencia de software o de marca sucede lo mismo. Hay un dar temporal, hay un alquiler. Entonces, la SUNAT concluye, para fines del test de beneficio, la licencia de una marca que te paga regalías, la licencia de un software que te paga regalías, el arrendamiento de un bien mueble o de un inmueble, no requiere pasar el test de beneficio. Ese es un golazo, porque hasta hace poco, si bien es cierto, muchos pensábamos lo mismo, no había la seguridad de ello y por tanto muchas compañías preventivamente habían hecho el test de beneficio sobre ese tipo de operaciones. Hoy por hoy, con este informe de SUNAT, no sería necesario. Ahora, ojo, tomemos esto con pinza, porque la SUNAT ya sabemos que muchas veces cambia de opinión sobre la marcha y te dice, oye, mi informe A estaba mal, ahora te saco mi informe B, y como consecuencia yo cambio de opinión. Y lo menciono porque hay otros informes de SUNAT, de otros casos en los cuales la SUNAT ha opinado diferente, y ha opinado que un servicio incluye un arrendamiento. Claro, bajo otros contextos, pero cuidado con eso. Mi recomendación sería, si bien es cierto ya estamos tranquilos o más tranquilos, de que en el marco del test de beneficios SUNAT considera que los arrendamientos y en general las operaciones de licencia de bienes no entran, habría que hacerlo preventivamente, aunque no se incluya la información en el anexo 3 del reporte local. Es decir, como SUNAT dice que no va dentro del test de beneficio un arrendamiento, tal vez podemos excluirla del anexo 3, pero eso no significa que no hagamos el test de beneficio de manera preventiva, solo en caso SUNAT cambie de opinión posteriormente. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es relevante eso? Porque si tú tienes una compañía que le arrenda un bien a otra vinculada, tendrás que preocuparte por la causalidad y la fehaciencia y el valor de mercado en términos de arm's length, pero no por el test de beneficio. ¿Por qué? Porque no te va a aplicar. La pregunta del millón es si te aplicaría el tope del 5% de servicios de bajo valor añadido. Yo entendería que tampoco, ¿no? Recordemos que la segunda regla después del test de beneficio, y acá me adelanto y luego retrocedo, chicos, ¿ok? La segunda regla luego del test de beneficio es que dentro de los servicios intergrupo, ¿ok? El servicio intergrupo es un servicio entre vinculados, pero entre los servicios intergrupo hay dos tipos, los que son de alto valor y los que son de bajo valor. Los que son de bajo valor son aquellos que no tienen que ver con el core business del negocio, que no tienen que ver con la asunción de riesgos significativos, con la determinadas responsabilidades que se puedan generar, con el hecho de que estén vinculados al grupo multinacional y que puedan deberse a actividades accidentales. Por ejemplo, en el marco de un grupo que se dedica a temas aeronáuticos, una compañía que se dedica a prestar servicios de marketing no hace actividad al giro del negocio y por tanto ese servicio sería de bajo valor añadido. Muy bien. Si es un servicio de bajo valor añadido, una discusión que siempre hubo fue si debería cumplir el test de beneficio o no.
Porque hay una regla especial que habla del 5% y dice, en el caso de servicios de bajo valor añadido, solo será deducible el gasto en la medida que no exceda el margen de ganancia el 5% de los costos y gastos incurridos. O sea, si yo para prestar un servicio de marketing me costó a mi proveedor 50 y gasté 30 y facturé 100, significa que marginé 20%. Entonces excedí el margen máximo de ganancia porque el tope es 5%. Ahora, a nivel internacional, normalmente no hay, es un monto fijo. Por ejemplo, en operaciones que he tenido con Suiza, con España, con Argentina, en esos países se dice que el 5% es un monto fijo. Sin embargo, en Perú es un tope, que significa que puede ser uno, que puede ser dos, que puede ser tres, que puede ser cuatro, que puede ser 4,99 periódico puro, pero hasta 5. Entonces, eso nos genera un problema que dificulta el cumplimiento, porque no solamente hay que cumplir con el test de beneficio, sino también hay que cumplir con determinar que ese rango de mercado, que puede ser hasta 5 pero puede ser más y hay que probarlo, lo cual demuestra que nuestro enfoque no es simplificado y nos hace una carga procesal mayor. Entonces, tenemos servicios de alto valor añadido que deben cumplir con el test de beneficio y servicios de bajo valor añadido que además de cumplir con el test de beneficio, tienen que cumplir también con este tope del 5%. Si un servicio no cumple con el test de beneficio, no es deducible como gasto-costo y deberías adicionarlo a nivel de la declaración jurada del impuesto a la renta. Si un servicio no cumple, siendo de bajo valor añadido, con que el tope de su margen de ganancia sobre costos y gastos sea el 5%, el exceso sobre el 5% será reparable y adicionable en el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué podría pasar? Que yo tengo un servicio de bajo valor añadido, por ejemplo, un servicio de back office administrativo, que esté cumpliendo con el test de beneficio y sin embargo exceda en 2% el margen de ganancia, solo no va a ser deducible el exceso. Pero si resulta que el servicio está con un margen de ganancia del 5%, pero no cumple con el test de beneficio, lo voy a reparar completamente. Entonces son dos reglas diferentes. Para cualquier servicio, sea de bajo o alto valor añadido, se repara al 100% el gasto si es que no cumple el test de beneficio. Y si es un servicio de bajo valor añadido, adicionalmente a la anterior regla, si es que excede el 5% el margen de costos y gastos, se repara el exceso. Ahora, como ven, un gran problema es el costo y el gasto. Y de hecho, eso es lo que ha pasado en la práctica. La norma te pide documentar el test de beneficio y para eso te exige determinados requisitos que ustedes deben poder solventar. Y esta es la parte más crítica en la asesoría que yo llevo a cabo en el día a día con mis clientes, porque me doy cuenta que su principal problema es conseguir documentación idónea y saber cómo comunicar entre las compañías el tipo de documentación que requieren y tener que funcionar como interlocutor es un reto para mí. Tener que funcionar como interlocutor entre las áreas fiscales de diferentes compañías para explicarles este problema y enseñarles cómo tienen que documentar las operaciones para que pasen la fiscalización. Porque lo que te pide la norma es información que evidencie. Miren que el término es muy, muy elevado, es evidenciar la prestación efectiva. Por ejemplo, cuando yo escucho compañías que me dicen, Jesús, la SUNAT exagera, yo, desde el punto de vista profesional, sé que hay excesos, pero también sé desde el punto de vista académico que la norma es más excesiva que antes. O sea, no solamente es que la SUNAT está exagerando en el tipo de información que pide, es que la norma que tiene la empodera exagerar más, porque la norma del test de beneficio es mucho más exigente que la de la causalidad del gasto. Te habla de evidenciar pruebas, evidencias, y te habla de prestación efectiva, o sea, de que tú hayas realizado realmente una actividad. Te habla de poder, que de esos documentos, la norma no te da una lista de documentos. Ojo, esto que estoy mencionando aquí es un consejo, pero no está en la ley. Esto que está aquí sí está en la ley, ¿ok? Entonces, la ley te da una lista de elementos que deberían derivarse de la documentación que tú tienes. No te dice qué documentación debes tener. ¿Qué tipo de cosas deberían derivarse de la documentación que tú generas? La prestación efectiva del servicio, cuál es la naturaleza del servicio, cuál es la necesidad del servicio y esta parte fundamental, los costos y gastos incurridos y los criterios razonables de asignación. A ver, piensen en cualquier transacción. En cualquier tipo de operación hay una estructura de costos y de pricing fundamental. A mí me cuesta algo hacer el servicio, gasto algo para venderlo y gano algo por hacerlo. Por tanto, si yo llevo a cabo mi servicio de asesoría legal y mi servicio cuesta, digamos, 100, yo podría decir que 100 están componentizados por 60 de costos, que es el costo personal, 30, digamos, de gastos, que es el gasto administrativo de llevar a cabo el servicio, y 20, que es mi margen de ganancia. Yo en realidad, ¿cuánto incurro en costos y gastos de mi servicio?
incurro en 80. ¿Cuánto facturo como precio de venta a mi cliente? Facturo 100. ¿Cuánto gané? 20%. Entonces, el margen de ganancia es 20%. Cuando hablamos de operaciones intergrupos, sucede lo mismo, con una diferencia. Como somos vinculados, yo podría manipular ese margen de ganancia y, por tanto, marginar más que lo que normalmente pactaría una parte independiente en situaciones comparables. Así que lo que te dice la norma es que tú debes poder sustentar los costos y gastos incurridos en el servicio y el margen de ganancia y los criterios de asignación de esos costos y gastos. Por ejemplo, si yo le voy a facturar servicios de IT a mi vinculada en Perú, yo tendría que poder probar por qué me facturas esos gastos de servicios, por qué me facturas 60 a mí y cuáles son los criterios internacionales que has tomado en cuenta para facturarme 60 a mí y no 50 y no 40. Ah, bajo horas hombre, porque es número de usuarios, tickets utilizados, facturación global, marketing global, ventas, participación en contribución en ingresos, en fin, y esa es la parte más crítica, porque esa información muchas veces no depende de nosotros, depende de terceros. Por ejemplo, los costos y gastos incurridos por el proveedor. Recuerdo haber estado en una reunión hace poco con un grupo de retail X, no les puedo decir el nombre, por supuesto, al cual hemos venido apoyando. Y este grupo de retail se dedica a la venta de productos que importa, obviamente, y que los vende en tiendas, en supermercados que tú puedes ir. ¿No es cierto? Tú puedes ir eventualmente el día de hoy a una tienda X, entras a un mall, a un centro comercial y vas a encontrar en ese centro comercial una tienda de este tipo. Y vas a comprarte ropa, electrodomésticos, lo que tú quieras, ¿ok? Muy bien, obviamente ese producto se compra en el extranjero, se importa a través de una trader, la trader lo compra en el Perú y esta compañía lo distribuye a través de su retail peruano. Muy bien, como esta compra es intercompany, como el servicio de trading, o sea, el servicio de comisionista mercantil para conseguir esa transacción es intercompany, la SUNAT le pidió a esta compañía sustentar el costo y gasto incurrido. ¿Cómo pruebas ese costo y gasto? Bueno, la única manera es preguntarle a la vinculada qué costo le generó y por tanto requiere que tú puedas probar qué le costó a tu vinculada del exterior prestarte a ti el servicio de comisión mercantil, en este caso. Y para eso, ¿cómo lo probarías? ¿Un Excel? ¿Un correo electrónico? ¿Un estado financiero? Yo les digo que la SUNAT te pide información como, por ejemplo, la planilla laboral de tu vinculada, las boletas de pago de tu vinculada. Te va a pedir información como, por ejemplo, la declaración jurada de tu vinculada, la liquidación de impuestos y estados financieros componentizados, desarrollados y desglosados de tu vinculada, declaraciones juradas de ese país a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de gastos, a nivel de gastos administrativos, etcétera. Es información sobre la cual no necesariamente tú tienes control, es información sobre la cual no necesariamente tú puedes acceder. Y acá hay un error conceptual que yo siempre digo. SUNAT parte de la premisa de que por el hecho de ser partes vinculadas, yo tengo la posibilidad de exigirle a mi contraparte vinculada que me dé información que yo debería tener. O sea, es como que tú le dices a un familiar, ¿sabes qué? Dame tu cuenta bancaria. Oye, discúlpame, pero el hecho que seamos familiares no significa que yo tenga la posibilidad de exigirte información personal, ¿no es cierto? No, pero tú eres mi mamá, tú eres mi papá, tú eres mi hijo, tú eres mi hermano, tú eres, no sé, lo que fuese, mi pareja. No, discúlpame. Una cosa es la vinculación y otra cosa es el poder tomar decisiones sobre otros. La única persona que podría tomar decisiones tal vez es el padre sobre el hijo menor de edad, ¿no es cierto? Y eso es lo mismo que pasa en los grupos económicos. Cuando a mí me pide SUNAT información de mi vinculada, parte de la premisa que por ser parte de un grupo económico o ser relacionadas, yo puedo conseguir esa información fácilmente. Y la realidad no es así. Salvo que yo sea la matriz y por tanto pueda ordenar esa información de arriba para abajo en jerarquía, no voy a poder. Y por tanto, muy probablemente, la información dependa de la voluntad de mi vinculada. Y dentro del grupo económico, en cada vinculada, habrá empresas que se protejan a sí mismas. Habrá de repente una gerencia legal, una gerencia financiera, una gerencia tributaria que estará protegiendo su propia información. Y no me va a decir, sí, Jesús, toma la boleta de pago de toda la planilla de la empresa argentina y toma, te la voy a dar para que te entregues a SUNAT. No funciona eso así. ¿Ok? Además, hay leyes locales que impiden. Yo recuerdo un caso con Suiza en el cual las leyes locales suizas impedían entregar, por principio de privacidad de datos, información laboral de los trabajadores a cualquier tercero, salvo que sea una autoridad competente o hay un permiso firmado del trabajador. Imagina firmar 300 permisos de trabajadores suizos para que te autoricen a que le entregues sus planillas de pago a Sunat. Eso no va a pasar jamás. Así que lo que uno le dice a Sunat normalmente es, bueno, Sunat, cruce información. Pero eso lamentablemente no sucede.
Y de hecho, parece un sueño que suceda, ¿no? Yo el otro día hice un post sobre eso, porque parece que caminamos en las fiscalizaciones sobre test de beneficio sobre un puente de cristal, donde en algún momento se va a tener que romper algo, porque nos piden información que no se puede cumplir. Cuando tú le dices a Sunat, cruce información. Cuando tú le dices a Sunat, obtén información de terceros, en realidad lo que estás diciéndoles, ejerce tu facultad de conseguir información bajo dos medios. Primero, porque finalmente el Código Tributario te establece una facultad de cruce y la puedes ejercer cuando tú quieras de cara a conseguir la información más adecuada. Pero también podrías también tomar en cuenta que hay tratados internacionales que podrían ser aplicables. Por ejemplo, yo recuerdo haber estado hace 2 semanas en una fiscalización en la cual el resultado de la fiscalización de test de beneficio fue que SUNAT señaló por escrito, ¿ah? Por escrito en un requerimiento, yo no tengo por qué pedirle información a ningún país porque la fiscalización es sobre ti y tú tienes que darme la información. Tú deberías tenerla. Suena fácil, ¿no? Claro, si fuera información que yo estuviera obligado a tener desde el punto de vista jurídico y corporativo. Pero ¿cómo puedo estar yo obligado a tener información que en realidad es la planilla de una empresa del extranjero? Es fácil establecer esa obligación, pero es fácil que yo la cumpla. ¿Cómo podría yo tener la obligación tributaria de contar con una planilla del exterior en mi planilla? Y lo he visto en un requerimiento como resultado, por escrito, hace una semana. Eso es un imposible. Y de hecho la Corte Suprema tiene un criterio para esto. La Corte Suprema hace ya unos años emitió un criterio señalando que en materia de precio de transferencia, salvo que la ley haya establecido un mecanismo probatorio específico, nuestro sistema de pruebas es un sistema de prueba libre y no de prueba tasada. ¿Qué quiere decir? Que el contribuyente tiene la libertad de probar de la mejor manera que pueda y con los mecanismos que le parezcan convenientes los hechos que tiene que documentar. Además del hecho que la valoración de los medios probatorios debe ser conjunta, razonable e integrada, tienes una libertad probatoria. Esto se verifica por el hecho de que cuando el Perú creó el test de beneficio, no estableció un mecanismo simplificado en el cual precisamente hay una lista de medios probatorios, sino que estableció un mecanismo abierto por el cual hay una libertad de medios probatorios. Por tanto, la SUNAT debería tener el criterio abierto de saber que el contribuyente debe probar lo mejor que pueda. Hay otra jurisprudencia de la Corte Suprema, además, que habla sobre la inversión de la carga de la prueba y también habla sobre la importancia de quién tiene la mayor posibilidad de probar. En realidad trata sobre un caso diferente, habla sobre el artículo 26 del impuesto a la renta, que es sobre la presunción de intereses. Pero si ustedes recuerdan, ese artículo 26 se señala que en el caso de los intereses presuntos, la carga de la prueba está en el contribuyente, ¿no? Y el contribuyente, por ley, solo podrá no aplicarla a los intereses presuntos si es que puede probar con la contabilidad del deudor que no ha habido intereses pactados. Miren, miren qué importante. El artículo 26 de la ley del impuesto a la renta establece a nivel legal de manera taxativa que no te va a aplicar intereses presuntos si tú puedes probar que un tercero puede documentar con su prueba, que es la contabilidad, que no contabilizó intereses. Esto llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, mira, la SUNAT no le puede desconocer los intereses presuntos a una compañía por el hecho de que no pueda tener información que no esté en su control. Mira, mira qué importante, porque es la ley la que lo dice. En este caso ni siquiera es la ley, es la SUNAT. Así que con mayor razón. La Corte Suprema dijo, aun cuando la ley establezca que el mecanismo para desvirtuar la presunción de intereses es la contabilidad del deudor, si no hay forma de que yo pueda controlar esa prueba, afectan mi derecho de defensa porque están limitándome la posibilidad de ofrecer un medio probatorio bajo una prueba que el ordenamiento ha establecido fuera de mi control. Y yo no puedo depender, yo no puedo quitarle la contabilidad a un tercero. Así que SUNAT debería admitir otros medios probatorios razonables que permitan documentar esa operación. Eso dijo la Corte Suprema en un caso similar, hace ya unos años. Mi pregunta es, ¿no aplica exactamente el mismo supuesto? ¿No es acaso que con mayor razón ahora ni siquiera es la ley la que me obliga, es la posición de SUNAT interpretando la ley? O sea, con menos rango. SUNAT me dice que yo le consigo información que no puedo obtener solo por mi querer. O sea, no es que yo le dé clic a una página web y lo descargue y que dependa de mí, sino que depende de que yo se lo pida a un tercero y que ese tercero me lo dé. Ese tercero será muy vinculado, pero esa vinculación implica que sea una empresa distinta. Además, ¿no les parece contradictorio con el hecho de que el espíritu y los precios de transferencia, ¿cuál es? ¿No es que yo actúe como una parte independiente? ¿El espíritu de los precios de transferencia no es que las partes vinculadas actúen como si no lo fueran? ¿Y acaso partes no vinculadas, acaso partes independientes,
¿no guardarían su información con recelo y no se lo darían a cualquiera? Entonces no es natural que una compañía vinculada a mí, pero que se comporta bajo precio de transferencia, me diga que no me va a dar información que en realidad se lo pida a SUNAT directamente para que no vulnere sus propias leyes locales. ¿Y por qué SUNAT no podría ejercer ese curso de información en ese caso? ¿Porque es una facultad y no es obligación? ¿Pero acaso no es razonable que en ese caso es justificable que le ejerza porque está en mejor posición de conseguir la información que me permita a mí probar mi gasto-costo? Y en consecuencia, eso no permitiría que yo pueda documentar una operación cuyo control está un tercero y yo no vulnere mi derecho de defensa. Yo lo que creo es que esto va a terminar en mucho litigio tributario y que en algún momento lo que va a pasar o lo que va a ocurrir es que se va a terminar produciendo, en definitiva, una cantidad de litigios para poder defender esa tesis. Y la tesis es que SUNAT, al momento de aplicar el test de beneficio, está exigiendo información que no esté en control del contribuyente cumplirla necesariamente y que puede generar una serie de exabruptos documentarios que terminan siendo hiperformalismo. Por ejemplo, he visto reparos sobre fehaciente, ¿no? La SUNAT te dice, dentro del test de beneficio, que el gasto no es fehaciente. Y le hemos preguntado por qué y la fehaciente la repara porque no le ha acreditado los costos incurridos por el proveedor de mi proveedor. A ver, Sunat, vamos por partes. Primero me querías reparar, en primer lugar, por los costos incurridos por mi proveedor. Es decir, quieres que yo te pruebe cuál es el costo de mi proveedor y no te basta información, quieres documentos como contratos, como boletas de pago, como declaraciones juradas firmadas. Pero ahora me dices que quieres que te pruebe el proveedor de mi proveedor, lo cual es un exceso sobre el test de beneficio, porque en ninguna parte de la ley del impuesto a la renta se incluye ese tipo de análisis. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la SUNAT ya está exagerando y está creando reglas que no están dentro del test de beneficio. Y esto lo he visto en un caso real, ¿no? Una compañía vinculada a la cual la SUNAT le dijo al contribuyente que para acreditar el test de beneficio debería probar el costo incurrido por el proveedor del servicio. O sea, que para que yo pueda considerar que he probado el costo de mi proveedor, a su vez debería probar el costo del proveedor de ese proveedor, lo cual implicaría un acto imposible de justificar documentalmente. Porque si ya es un reto que yo pueda conseguir la información de los costos de mi proveedor, imagínate conseguir la información de los costos que tuvo el proveedor de este, lo cual significaría casi una prueba diabólica, ¿no? Que es un término jurídico, por supuesto, que significa la imposibilidad de un medio probatorio, ¿sí? Por supuesto, los que tengan preguntas pueden ir escribiéndolas en el chat o en el panel de preguntas y respuestas, ¿ok? Yo las voy a revisar posteriormente hacia el final de la charla. Así que todos aquellos que tengan alguna duda y veo que hay algunas personas que están levantando la mano, por favor, pueden escribir en el chat directamente o en su defecto en las preguntas y respuestas para que yo las atienda en un momento que terminamos esta charla. ¿Sí? Muy bien. Así que los invito a ir preguntando. Otro tema complicado es el driver de asignación. Por ejemplo, si yo quiero asignar un driver no sé, se me ocurre, de gastos de marketing, un criterio razonable es la contribución en ventas. ¿Por qué? Porque hay una relación razonable, directa, justificada entre el marketing que invierte en el grupo económico y las ventas que se traducen. Así que, si por ejemplo una compañía del grupo factura el 10% mundial, que contribuya al 10% del gasto de marketing global es algo razonable. Y por tanto, tú tienes que probar ese driver de asignación. Entonces, a la SUNAT no le basta que tú le digas, el driver de asignación es la contribución sobre el marketing global en función del porcentaje. Ella quiere que le pruebes por qué lo has escogido frente a otros elementos, por qué es justificable dentro del contexto del grupo económico. Y eso no es tan difícil, el problema es que nadie lo hace. Es decir, nadie tiene un documento, un informe, un estudio en el cual tú justifiques la razón por la cual aplica los drivers de asignación y por qué son justificables y razonables. Y este documento no vale que sea un Excel, porque aunque para mí es razonable, para la SUNAT no. Debería ser un acuerdo del grupo económico, debería ser una junta de directorio, debería ser un documento matriz, debería ser una política internacional de precio de transferencia. Jesús, ¿eso te pide la ley? Por supuesto que no. Pero es lo que nos hemos dado cuenta que en la fiscalización te va a pedir SUNAT y deberíamos contar con ello, independientemente de que me parezca un exceso y un hiperformalismo, como lo vengo diciendo, ¿no? Ahora bien, también te van a decir que la carga de la prueba es tuya. Y esa es realidad. Es decir, no hay duda que una fiscalización, en principio, la carga de la prueba tiene que ser de aquel
que afirma algo. Eso que duda que cabe, ¿sí? Eso que duda que cabe. Sin embargo, hay una inversión de la carga de la prueba en fiscalización de precio de transferencia. La carga de la prueba se invierte cuando la contraparte está en mejor posición de probar algo o cuando afirma algo respecto de lo que yo afirmé. Dicho de otra manera, en simple. Si yo dije que mi gasto era deducible porque cumplía el test de beneficio y tú dices que no, pruébame por qué no. Ahí se invierte la carga de la prueba y SUNAT no prueba nada. SUNAT solamente se limita a aisladamente a revisar tu información. Y no quiero que ustedes digan, Jesús, ¿le tienes cuál era SUNAT? Por supuesto que no, tengo muchísimos amigos en SUNAT, pero te estoy diciendo lo que pasa en el día a día porque lo veo todos los días de mi actividad profesional, porque precisamente es mi especialidad, tributación de grupos económicos. Entonces, todos los días estoy en contacto con empresas medianas, grandes, muy grandes, chiquitas, todas que tienen un elemento en común, operaciones convinculadas. Y todas ellas tienen este mismo problema en las fiscalizaciones y en los litigios que le vemos, reclamos, apelaciones judiciales. Todas tienen el mismo problema. A la hora de que yo quiero solicitar a la SUNAT algún tipo de medio que me permita a mí documentar, la SUNAT me dice, no basta, no es suficiente. Esto es un exceso que va a llevar a a una conflictualización del derecho tributario, a una mayor litigiosidad y por tanto a una controversia y un aumento en la carga procesal a nivel fiscal. Y por tanto eso no es lo que se quiere ni lo que se espera, ¿no? ¿Qué debemos hacer ante la falta de estándar probatorio? Eso no es un término que yo me haya, por supuesto, creado, lo he escuchado en más de una ocasión, lo he escuchado de muchísimos y reputados tributaristas en la palestra fiscal, pero la realidad es esa. No hay un estándar probatorio. No hay un estándar probatorio. ¿Qué sería que hay un estándar probatorio? Significaría que tengamos seguridad jurídica de qué documentos debería yo tener como mínimo para que yo pase el test de beneficio. Y no existe eso, porque cada vez nos sorprenden con mayor tipo de información que nos piden, ¿no? Como les dije hace poco, descubrí que también tengo que documentar el proveedor de mi proveedor de mi proveedor, lo cual es absolutamente irrazonable. Entonces, el hecho que no hay un estándar probatorio solo puede significar que tenemos un reto mayor como áreas fiscales de generar políticas preventivas para poder cumplir con el test de beneficio y tener mapeado una matriz de servicios intergrupo que podamos dividir en servicios intergrupo de alto y bajo valor añadido, cuáles cumplen la duplicidad, las funciones, el beneficio y las características del test de beneficio, y armar documentación fehaciente, por supuesto, sobre estos, gestionando comunicaciones y coordinaciones entre las áreas fiscales, y ahí un interlocutor es fundamental, ¿no? En cada empresa hay alguien que es experto y que asesora en los temas y que deberá más o menos coordinar cuál es esta política para encontrar en definitiva un camino preventivo ante la fiscalización, porque lo que les aseguro a todos ustedes, señores, que les ha llegado la esquela de SUNAT sobre anexo 3 test de beneficio, a todos ustedes los van a fiscalizar. Un día, escríbame un WhatsApp y van a decirme, Jesús, tenías razón. Les repito, primera verdad que les voy a decir. Hace 5 años o más, no, hace más, o hace 8 años, yo estaba en una conferencia en el colegio de abogados o contadores, no me acuerdo, o en alguna universidad. Y recuerdo que en esa conferencia hablé de este tema, pero como si fuera el futuro, ¿sí? Lo que les voy a decir es tal cual pasó. Hace 8 años estaba yo en una conferencia hablando de ese tema, pero como si fuera el futuro. Y le alzó la mano a un participante y me dijo, profesor, usted creo que está exagerando, esto no sucede. En el Perú no hay fiscalizaciones de precio de transferencia, esto es para empresas grandes. Y yo le dije, tienes razón hoy, pero lo que te estoy diciendo no es para hoy, es para que te prepares para mañana. Y la verdad que en ese momento me sentí como que había exagerado. Dije, de repente estoy alarmando a la gente por algo que hoy no es tan práctico, por algo que tal vez hoy no está sucediendo, pero yo veo la norma, veo la realidad de los países y veo que esto es lo que va a pasar y quiero prevenirlos. Y así he venido año a año haciéndolo. Pasaron los años y en 2020 sucedió que iniciaron las fiscalizaciones y los primeros que vinieron a buscarme fueron las grandes empresas multinacionales que fueron los primeros con estos problemas. Claro, nosotros ya estábamos listos porque veníamos hace 8 años hablando del tema. Pero luego, en una segunda charla, ya en otro lugar, en una universidad, otra persona se paró y me dijo, profesor, pero las fiscalizaciones de precio de transferencia en el Perú solo son para grandes grupos económicos, así que no me preocupa para los demás. Y yo nuevamente le dije, sí, creo que eso es hoy, pero mire el futuro. SUNAT se está preparando.
hace muchos años que está detrás de un área de fiscalización internacional liderada por una persona capacitadísima. No por nada la SUNAT tuvo a alguien de las personas que más sabe de precio de transferencia en el Perú como líder. No por algo el área de fiscalía internacional de SUNAT está dominada por alguien que es un líder de precio de transferencia. No es casualidad. Y me dijeron, profesor, yo creo que la SUNAT solo se va a enfocar en fiscalizar precio de transferencia a multinacionales. Pasaron un par de años y comenzaron a llegar fiscalizaciones parciales de precio de transferencia, test de beneficio, a compañías que no eran multinacionales, pero eran empresas principales contribuyentes peruanas. Me dijeron, profesor, la SUNAT ya está fiscalizando no solamente a multinacionales, sino también a grupos económicos peruanos que no son multinacionales, pero son grandes. Yo creo que eso no va a pasar con las medianas empresas y las grandes empresas que no son tan grandes, ¿no? Y le dije nuevamente por cuarta vez, sí, tal vez es lo que sea hoy, pero espera mañana, planifica el futuro. Y hace un mes o 3 semanas, comenzaron a llegar unas esquelas inductivas a todos aquellos contribuyentes que habían presentado el reporte local de precio de transferencia. Y eso abarca a todas las empresas, sean o no sean grupos económicos muy grandes, sean o no sean medianas empresas, sean o no sean multinacionales. Y le comenzó a llegar ese tipo de cartas a compañías que realmente no son grupos muy complejos, pero que tienen facturación intergrupo con el accionista, con la vinculada, con quien sea. Fui a otra charla, ya hace unas semanas, y alzó la mano una persona y dijo, profesor, sí, creo que usted tenía razón. Porque ahora me he dado cuenta que muchas compañías y muchas empresas que no se prepararon para el test de beneficio, hoy tienen un problema. Y yo te digo una cosa esta mañana. Yo te aseguro, así como lo dije antes, que a todas las compañías que les llegó la esquela de SUNAT sobre el test de beneficio anexo 3, que dice que has presentado tu reporte local, pero no has hecho el test de beneficio, y de repente no lo has hecho de verdad, yo te aseguro que respondas como respondas a esa esquela, te van a fiscalizar el test de beneficio. Yo te lo aseguro. No importa si respondes bien o responde mal la esquela. No importa si lo hiciste o no lo hiciste. La única razón por la cual SUNAT está interesada en tener esa información es para poder luego cruzarle en una fiscalización de test de beneficio. No hay otra razonabilidad, no hay otra forma de ser, no hay otra posibilidad. La única razón por la cual SUNAT tiene interés en saber por qué en tu anexo 3 no está el test de beneficio, que es un resumen en realidad, es para que cuando estés en fiscalización pueda cruzarlo y que tú estés amarrado entre dos francos y tú digas, oye, quiero darte esta información, ya no puedes. ¿Por qué? Porque ya lo declaraste. Esta es una declaración jurada. Esto que está aquí prima y no te puedes contradecir. Así que la única forma sería que rectifiques. Y cuando tú rectificas en fiscalización, aceptas los reparos. Hace unos días salió una jurisprudencia en la Corte Suprema que dice que si tú aceptas reparos en fiscalización ya no puedes litigarlo. ¿Qué es lo que está buscando SUNAT? Amarrarte en la fiscalización que se viene. ¿Qué es lo que deberías hacer tú? Prevenir antes que te fiscalicen. Si ya te llegó la esquela o si no has hecho el test de beneficio, aunque no te haya llegado la esquela, urgentemente hazlo, porque te van a fiscalizar y cuando te fiscalicen, si tienes un reporte local que dice A y tu fisca dice B, no te queda más que o aceptar el reparo o litigarlo por muchos años. Y créeme que eso cuesta y cuesta dinero, porque el test de beneficio es uno de los conceptos donde más duele. Porque imagínate, todos hagan un ejercicio mental. Yo lo he hecho esto con muchos gerentes financieros y la verdad es que siempre me dicen, Jesús, me traes un dolor de cabeza, pero dame la solución. ¿Por qué? Porque me dicen, Jesús, yo nunca me he reparado el test de beneficio. Yo cuando hago mi declaración jurada anual del impuesto a la renta y me revisan, yo agarro y digo, mira, deducible o no deducible, impuesto a la renta a pagar. Y le digo, mira, imagina tu declaración jurada del impuesto a la renta de este año. Todos ustedes, por favor, imaginen el número de su DJ anual del impuesto a la renta 2023 que declararon en marzo de este año. Ahora, componentiza qué parte de esa DJ es tu gasto intercompany o tu costo intercompany. Pregúntate, ¿cuánto de mi gasto que deduje, que me redujo la base imponible de renta, cuánto de ese gasto o costo, está compuesto por facturas intercompany con mi accionista, con mi vinculado, con quien sea? Ahora elimínalo de la ecuación y súmalo en vez de restarlo. Y ahora imagina cuánto cambió tu impuesto. A eso súmale el 50% de la multa y sácale intereses hasta hoy. Y multiplícalo por los últimos años, que es el periodo no prescrito. Ese es el monto que te va a ir a buscar SUNAT. Porque el test de beneficio, el efecto práctico es que desde 2019, que todavía no ha prescrito, hasta el 2024, deberías haber deducido
tus gastos con servicios intercompany solo con el test de beneficio. Y si los has deducido sin eso, en realidad le debes impuestos a SUNAT. ¿Podemos solucionar esto? Por supuesto. ¿Cómo? A través de la planificación preventiva del sustento del test de beneficio. Hay que hacer el examen del test de beneficio de las operaciones intercompany para que una vez que hagamos el examen, tú puedas sustentarlo. Y si no está sustentado, al menos puedas tener una decisión inteligente de decir, ¿tomo el riesgo, no tomo el riesgo? ¿Qué hago? ¿Qué documento? ¿Hacia dónde voy? ¿Ok? Esto es lo que quería comentarles un poco esta mañana y a partir de ahora me gustaría hacerles, evidentemente, responder sus preguntas. ¿Ok? Muchas gracias. Voy a atender sus preguntas. No sé si Miriam las lees tú o las escojo yo, como prefieras. No te escucho, Miriam, estás muteada. Buenos días, José. Muchas gracias. Muy interesante toda la explicación. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Ahí vamos leyendo algunas que ya han ido ingresando por el chat. Linda Cabero nos dice, buenos días, Jesús. Entonces, a diferencia del estudio de precio de transferencia, ¿el test de beneficio se aplica únicamente a prestaciones de servicio entre vinculadas y no a la venta de bienes entre vinculadas? Es correcto, Linda. El test de beneficio únicamente aplica a prestaciones de servicios entrevinculadas. En el caso de venta de bienes entrevinculadas, aplican las reglas de precio de transferencia como valor de mercado. Igual tienes que presentar tu reporte local, pero no el test de beneficio porque solamente aplica a operaciones de gasto o costo por servicios. Gracias, Jesús. Mariela Durán también nos ha enviado por interno su consulta. Buenos días, Jesús. Una consulta. En el caso de empresas vinculadas que se prestan servicios, por ejemplo, de personal administrativo, secretaria, logística, la empresa que presta el servicio debe tener incluido como giro de negocio como actividad secundaria o debe incluir en los estatus de la empresa el servicio. A ver, si bien es cierto, debería tener como parte del giro del negocio las actividades que realiza, en realidad no es lo primordial para el test de beneficio. Lo primordial es que esta empresa que se dedica a servicios de personal administrativo pueda documentar que efectivamente prestó los servicios a favor de su vinculada, que le produzca un beneficio económico, que no es una función de accionista, etcétera. Y que obviamente pueda documentar los costos y gastos incurridos en el servicio y que fueron los que motivaron la deducción en la otra parte, pero el elemento de que tengas o no como actividad principal o secundaria no va, en mi opinión, a alterar la deducibilidad del gasto. Pero si quieres estar más segura y evitar un reparo por fehaciencia, sí, creería que lo recomendable es que esté dentro de tus actividades. Gracias, Jesús. Eliana Moreno nos consulta. Buenos días. ¿Cuál es la información específica respecto al test de beneficio que se debe incluir en el reporte local? A ver, aquí hay una respuesta encantadora porque realmente eso está en el artículo 117 de la ley, escondidito, ¿ya? Lo que dice del reglamento. La norma dice que tienes que incluir en el anexo 3, en primer lugar, la información sobre los términos contractuales de la operación. Tienes que incluir la información sobre los costos y gastos incurridos, por qué es o no es un servicio de bajo valor añadido, y tienes que incluir información sobre los criterios de asignación del mismo. ¿Ok? O sea, no es que el estudio del test de beneficio debe estar en el anexo 3. Tienes que incluir la información mínima y resumida. Y acá hay una estrategia, porque por ejemplo esta semana, que he estado atendiendo no sé cuántas escalas de test de beneficio, en algunos casos hemos puesto más información, en otros casos menos, porque hay que tomar una estrategia de, sabiendo que nos van a fiscalizar, ya lo adelanté, lo que tú hagas hoy con tu esquela va a terminar en una fiscalización, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso que tú pongas en el anexo 3 es vital que lo hayas estratégicamente planificado, sabiendo que luego te van a pedir sustentarlo. Es el tipo de información que te van a pedir. Entonces, no basta con poner la información que te dice el artículo 117 del reglamento, sino que esa información tenga coherencia con lo que vas a poder sustentar posteriormente. Gracias, Jesús. Omar nos consulta. Si estoy en proceso de fiscalización parcial de costos y gastos, ¿SUNAT me puede solicitar el test de beneficios si tengo operaciones con vinculadas? Excelente pregunta, Omar, porque hay toda una discusión. A ver, si es una fiscal y definitiva de impuesto a la renta, sin duda. Si es una fisca parcial, hay quienes opinan que una fiscalización de costos y gastos no te podrían pedir test de beneficio porque es precio de transferencia. SUNAT, sin embargo, opina que sí, porque si bien es cierto, el test de beneficio está dentro de las reglas de precio de transferencia, es una limitación a costos y gastos. Así que yo creo que en el marco de una fiscalización de costos y gastos, aunque yo no esté de acuerdo, SUNAT sí podría poder o podría intentar fiscalizar el test de beneficio. Perfecto, Jesús. No, Jesús también nos consulta. Buenos días, Jesús. Estoy teniendo una fiscalización de precios de transferencia y me están solicitando el test de beneficio para accionistas que nos brindan servicios de asesoría especializada del rubro. ¿Cómo sustentar el costo y gasto incurridos por los accionistas al ser personas naturales?
A ver, lo primero es determinar, esto lo hemos visto antes, qué tipo de servicio presta esta persona natural, si fue real y en qué consiste, documentarlo y a partir de ello reconstruir el costo, por ejemplo, en función a horas hombre o capacidad de tiempo incurrida o costos incurridos para la prestación del servicio. Eso hay que reconstruirlo, o sea, no hay una respuesta conceptual para ello. Hay que hacer un trabajo de analizar exactamente qué hiciste para que podamos documentar el servicio y por tanto el gasto sea deducible. Pero se puede hacer, por supuesto, ¿no? La semana pasada estuvimos viendo un caso de servicios de directores entre vinculados, ¿no? La pregunta era, si mi accionista es mi director y me presta un servicio de directorio y le pago dietas, ¿cómo puedo documentar el test de beneficio? Y fue toda una discusión sobre si en realidad tendría que haber un 5% de margen o tendría que ser el límite del 6% de la utilidad comercial, que es lo que establece la ley del 37. Así que de que se puede, pero es casuístico. O sea, no habría una manera de responderte sin saber exactamente cuál es el servicio y cómo se dan las condiciones. Gracias, Jesús. Rosario nos consulta, ¿cuál es el plazo de prescripción para fiscalizar precios de transferencia? El plazo de prescripción es 4 años contados desde el 1 de enero del vencimiento de la DJ anual. Es decir, en el caso del 2019, que se declaró en marzo de 2020, se cuenta a partir del 1 de enero de 2021 y vence el 2 de enero de 2022, 23, 24, 25. Significa que el año 2019 prescribe en año nuevo. Por eso la SUNAT te ha mandado tu esquela pidiéndote el test de beneficio del 2019. ¿Qué ha hecho? Está rompiendo la prescripción. Gisela Pérez nos consulta, si las operaciones son de alto valor añadido, pero la empresa que trasladó el gasto tiene un margen negativo dentro de la estructura de costos y gastos, ¿habría alguna observación para el gasto de la empresa que recibió el servicio? A ver, si tu compañía tiene servicios de alto valor añadido, pero el gasto genera un margen de negativo, la SUNAT no debería comparar el 5% porque es de alto valor añadido, pero eso no quita que vaya a analizar el valor de mercado de la operación y por tanto que tú deberías establecer bajo precios de transferencia con el método que sea apropiado, precio comparable no controlado, margen neto transaccional, lo que fuese, que ese margen que tú cobras esté en el rango. ¿Y eso puede generar un margen negativo? Sí. Por ejemplo, cuando yo vendo una mercadería que está desfasada y en desuso, yo podría vender por debajo del costo y generar un margen negativo. O sea, no siempre, y eso lo he dicho muchas veces, el término valor de mercado significa ganar. A veces las compañías en términos de mercado incluso ganan poco o no ganan y pierden. Pero no sería bajo la regla de bajo valor añadido, porque tu servicio no lo es, sería bajo la regla general de arm's length. Hay una pregunta interesante, Miriam, arriba de Nicolás que me gustaría responder. Sí, justo te lo iba a leer porque la había Sí. salteado. Dice Nicolás, buen día, tomando en consideración el último informe de SUNAT 70-2024, ¿resulta aplicable el test de beneficio a los financiamientos entre vinculadas? A ver, Nicolás, excelente pregunta y de hecho yo no la toqué en exposición porque se me pasó, pero estaba en mis diapositivas. Y es que el informe de SUNAT no toca sobre financiamientos y lo mencioné en mis diapositivas y qué bueno que lo hayas preguntado porque mi opinión es que no entra. A ver, el informe de SUNAT que tú mencionas habla sobre arrendamiento de bienes muebles, inmuebles y regalías, ¿no es cierto? Y no habla sobre préstamos. Pero la razón por la cual concluye SUNAT que no entra en el test de beneficio los servicios de este tipo es porque no son prestaciones de hacer, sino de dar. Y la realidad es que el servicio de préstamo o de mutuo consiste en el fondo en un dar. Yo te doy un dar temporal, ¿no es cierto? En eso consiste. Así que, nada, en mi opinión es un poco cuestionable, todavía hay un mecanismo de seguridad jurídica de SUNAT, pero ahí creo que yo diría que el servicio de un financiamiento, de un préstamo, podría sustentarse que no entra. Igual, por supuesto, si tienen dudas, ahí dejo mi QR de mi WhatsApp y me pueden escribir, pero yo creería que no entra en el test de beneficio. Listo, Jesús. Bueno, todavía seguimos recibiendo muchas consultas, pero ya tenemos el tiempo súper corto para poder atenderlas. De todas maneras, igual eh, Jesús está dejando sus datos respectivos, su correo, su número de celular. Él forma parte del staff de docentes de Quantum Escuela de Negocios, así que lo van a encontrar en muchas de nuestras clases, ya sea de programas especializados, cursos o talleres, donde también participa con nosotros. Bueno, como ya les había comentado también, permítanme eh, compartir. Muchas gracias, Jesús. Ha sido un placer tenerte con nosotros el día de Gracias, hoy. buenos Esperemos días. igual, sí, Hasta esperamos luego. de todas maneras igual continuar contigo en una siguiente ocasión.
Pues como ya les habíamos mencionado, pues ya hemos terminado esta ronda de preguntas y respuestas que Jesús de manera muy amable pues ha tratado de absolver, por lo menos las que hemos podido recepcionar aleatoriamente, ¿no? Y esperamos igual sea de su satisfacción. Pues, como ya les habíamos mencionado, al inicio les contamos un poquito sobre lo que responde a la parte de suscripción premium de Quantum Escuela de Negocios. Así que igual les queremos mencionar sobre este beneficio y cómo es que ustedes pueden acceder a esta suscripción premium, ¿no? Imaginemos pues un poco que ustedes invierten en asesorías personalizadas, ¿no? Es decir, en el año ustedes pues realizan, no sé, una hora de asesoría que puede equivaler a $150 más IGB. Imagínense que en el año están haciendo o tomando unas 6 asesorías, pues estarían invirtiendo poco más de 4.020 soles. Si hablamos de capacitaciones permanentes, donde todo profesional tiene que estar actualizado, en temas coyunturales como este, pero en también temas que nos permitan tener, estar actualizados en la materia para seguir avanzando profesionalmente, pues imagínense que ustedes solamente toman algunos cursos o talleres. Esta capacitación en suma, si ustedes ven, les puede llegar a costar aproximadamente unos 10.000 soles. Y si hablamos de actualizaciones diarias, boletines, ¿no? Que por ahí les puede dar un costo estimado de 100 soles mensuales y lo multiplican por todo lo que gastarían en un año, estarían invirtiendo algo de 1.200 soles. Es decir, estaríamos hablando aprox de más de 12.000 soles que ustedes estarían invirtiendo si es que hacen pagos por separado para asesorías, para capacitaciones, para actualizaciones. Pero si es que ustedes quieren ser suscriptores premium, ¿cuánto les costaría tener este servicio de capacitación, actualización y asesorías permanentes durante todo un año? Solamente 1.999 soles, incluido IGB. ¿Y qué es lo que van a tener? Todas las capacitaciones que van a recibir en el mes, que son perennes, las asesorías de acuerdo al plan que ustedes elijan, van a poder tener la actualización diaria por medio de los boletines y por medio de las alertas diarias que se reciben, ¿no? Es decir, toda una gama y un beneficio de suscripciones y accesos que van a tener como parte de las suscripciones. Además, van a poder acceder a precios especiales a programas de especialización, donde Jesús también forma parte del staff de docentes, al igual que muchos de los docentes altamente capacitados que tenemos. Entonces, eso no es todo lo que queremos contarles el día de hoy. Como les mencioné también, parte de estos beneficios queremos darles a conocer el día de hoy el pack de cierre contable 2024 que hemos preparado para todos ustedes. Este es un pack que incluye 19 horas cronológicas de contenido, específicamente todo lo que tiene que ver con el cierre contable 2024. De estos 4 cursos que ustedes van a llevar, van a poder acceder al taller de cierre contable 2024 que lo va a dictar Carlos Valle y Cristian Privat, que va a ser en vivo, pero también van a poder acceder a un seminario editado por Alex Cuscano en todo lo que es cálculo del impuesto a la renta diferido, a un taller grabado sobre aprendiendo a calcular el impuesto de la renta diferido y a un curso grabado sobre errores contables frecuentes al cierre de ejercicios anteriores sobre la NIC 8. Es decir, tenemos este pack de 19 horas para ustedes y si están interesados pueden escanear el código QR para más detalles. Contamos también con el pack de cierre tributario 2024. En este van a poder acceder a 2 módulos intensivos en vivo. Uno de ellos del impuesto a la renta que lo va a dictar Marisol León, nuestra CEO. El otro módulo que es el intensivo también de NIF y su incidencia tributaria que lo va a dictar Rosa Ortega. Y tenemos también un curso grabado a cargo de Marisol, Ramón y José Galvez y el de cierre tributario que ha sido dictado por Jesús Ramos. Este pack tiene 37 horas cronológicas para, lógicamente, pues llevar sus conocimientos a un siguiente nivel. Así que pueden elegir la opción de solamente adquirir el plan de cierre contable a un precio preferencial, el plan de cierre tributario a un precio especial. También tienen la opción de llevarse el completo, es decir, el de cierre contable y tributario, con una pues admirable plana docente como viene aquí a Marisol, a Ramón, a Jesús, a Rosa Ortega, a Carlos Valle, a Alex Buscano, donde van a incluir o van a tener 56 horas cronológicas de contenido esencial en todo lo que es contabilidad y tributación de la mano de los mejores docentes del sector. Así que recuerden que si ustedes son suscriptores de Quantum Escuela de Negocios, van a poder acceder a cualquiera de estos talleres de manera gratuita. Esto es parte de los beneficios que ustedes se llevan por ser
suscriptores de este plan. Así que, si es que todavía no eres suscriptor, anímate porque tenemos este precio especial para ustedes, es un precio anual, tenemos las facilidades respectivas, solicítalas con el ejecutivo de ventas y bueno, pues esperamos que este taller haya sido de agrado para todos ustedes. Muchas gracias por conectarse el día de hoy, en esta mañana. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Quantum Consultores en todas nuestras redes. Estamos en Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Estamos también en Spotify. Estamos en WhatsApp. Y si nos quieren buscar por medio de la escuela de negocios, estamos en Facebook, Instagram y también en LinkedIn. Así que muchas gracias a nombre de Quantum Escuela de Negocios, también a nombre de Quantum Consultores, y los esperamos en una siguiente ocasión para seguir capacitándolos con estándares de calidad, con docentes altamente calificados como solamente los tenemos aquí en Quantum Escuela de Negocios. Tengan todos muy buenos días y que sigan teniendo pues un excelente martes. Buenos días, hasta luego.